¿Han hecho su repaso? Vamos a ver las aplicaciones, pero siempre las aplicaciones sirven para hacer el repaso, ¿ya? A ver acá, ya está habilitado todo, ¿no? Listo. A ver, veamos. Mm, luego, ah, ah, producción y costos, ¿no? Producción y costos. Listo. Damos un añadido. ¿Dónde está esto? ¿Por dónde iba? Tema. Unidad 2, taller. A ver, chequeen, pues, por favor, chequeen sus ejercicios para ver por dónde empezamos. Y hay algunos que se han hecho. Denle una checadita, ¿ya? Y a chequear, ¿no? Y a chequear el taller, ¿no? El taller, para prepararnos para la práctica. Chequear el taller. Vamos acá. Listo. Vamos a aprovechar mientras tanto. Acá a ver. Ya.
Siempre me olvido de la asistencia de... Mire, de Patrick. Patrick. Ya está, listo. A ver. Bueno, esto de elasticidad de sustitución ya hemos visto, ¿no? Ahí tenemos la fórmula ya en el pizarrín, ¿no? La fórmula de esta elasticidad la pusimos en el pizarrín. Eso para que hagan más ejercicio nomás, ¿de acuerdo? Después, esta también ya se estaba haciendo, esta de acá que dice, ¿no? Ya se dan la 2, ¿no? Función de producción y comportamiento productor. Suponiendo que la empresa minimiza costos sujeto a un nivel neta de producción Q, empleando dos factores de producción K y tal, ¿no? K y trabajo L, siendo las remuneraciones de los factores de producción R para el capital y K. Ya ves, ahí se tenía, no se corrigió, ¿no? Es W para el trabajo, ¿ya? Bien, entonces se tienen estas funciones. La primera, ¿cómo se llama? Cobb Douglas. La segunda, ¿cómo se llama la función segunda? Función de producción B de complementos perfectos, ¿no? Y esta tercera, ¿cómo se llama? Función de producción CES, pues, ¿no? La CES, de coeficiente de elasticidad constante, ¿no? Bien, ya se derivó esto de la demanda, ¿no? Se hizo ya la... A ver, vean esta derivada en el pizarrín. Esto de rendimientos constantes a escala, también hemos visto cómo se da esto cuando es esta suma de los exponentes en la Cobb Douglas. Alfa y beta es 1, rendimientos constantes, ¿no? Alfa más beta mayor que 1, rendimientos crecientes, ¿no? Y alfa más beta menor que 1, decrecientes. ¿Qué tipo se espera que la demanda de trabajo sea más? Ya simplemente también se boceteó ya. Esta es una elasticidad, cómo cambia la producción respecto al salario. Hay que ver cuál de estas es más elástica, nada más. Derivada de Q respecto a W, ¿no? Respecto a W. Derivada de Q respecto a W, ¿por qué W? W es el precio del trabajo, por lo que dice acá, ¿no? El precio del trabajo. O sea, del factor trabajo. La más elástica creo que resultaba, si no me equivoco, esta, ¿no? La C es
o en todo caso la Cap Douglas. Aquí, si esta tenía uno, pues claro, es la CES, ¿no? La función de producción de coeficientes de elasticidad constante, así se llama, CES, ¿no? Habíamos dicho de su nombre, del inglés, ¿no? Y acá hay otros ejercicios, relación entre los factores de producción. Bueno, este es elasticidad en realidad, ¿ya? Aquí me olvidaba de ponerle, bueno, una relación siempre está relacionado con la elasticidad, pero lo voy a especificar aquí entre paréntesis. Elasticidad de los factores de producción, ¿ya? Es lo más fácil, ¿no? Hay que definir simplemente la elasticidad. En las siguientes funciones de producción que emplean tres o dos factores de producción, capital y trabajo y recurso natural, por ejemplo, ¿no? E, la K, claro, para capital, L para el labor o trabajo y N para recurso, un factor de producción, recurso natural, ¿no es cierto? Estudiar la relación entre los factores de producción KL y KN, o sea, capital y trabajo y capital y recurso natural. Es decir, son factores de producción sustitutos complementarios o independientes. Entonces ahí hay que hallar la derivada, ¿no es cierto?, del, de Q respecto a K, ¿no? Y después con respecto a L, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Con respecto a K primero y después con respecto a N, ¿no? Y multiplicar, no se olviden, siempre por K, ¿no? Entre L. En el otro sería por K entre N. Simplemente es la definición de elasticidad, solo que ahora esa definición de elasticidad se aplica a la producción, ¿no? A la producción. Y así, entonces, eh, dependiendo si sale positiva o negativa, que lo tienen en su tabla, las elasticidades, cuando son complementarios, sustitutos, ¿no? Está en su tablita que ya se les alcanzó la primera vez. Es la misma cosa, solo que ahora aplicado a la teoría de la producción. ¿De acuerdo? A ver, estos de acá, en este caso, ¿a cuál corresponde? Productividad total, media y marginal, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte más fácil, creo, ¿no? Por ejemplo, veamos este primero. Una empresa que produce un producto empleando tres factores de producción, capital, trabajo, tiene la siguiente función de producción. Hallar la cantidad del factor K que optimiza la producción de la empresa cuando emplea una cantidad constante del factor de producción L igual 24, no, unidades de factores, ¿ya? Ahí también hay que corregir, no es monetarias. L, el factor se mide en unidades de factor, pues, ¿no? UF. Ya, una empresa produce acá igual, ¿no? Dos factores de es la siguiente función de producción. Hallar qué cosa? La cantidad óptima de producción de la empresa cuando emplea una cantidad constante del, claro, esta emplea capital, digo, trabajo como fijo, y en este otro caso es el capital, es el que se hace fijo, ¿no? A ver, pregunto, esta parte en la productividad total, media y marginal. Eso ya hemos visto en la teoría, ¿no? ¿Cómo se comportan la productividad media y marginal? Y por ende, la función de producción total. Cuando crece la productividad marginal, repasando, ¿no? La productividad media está por debajo de la productividad marginal. El máximo de la productividad marginal se da cuando se llega al punto de inflexión, ¿no? Después de crecer bastante,
mucho más que proporcional, decíamos en la teoría, se da un punto de inflexión. Se comienza a crecer, pero ahora menos, a menos que proporcionalmente que el uso de los factores de producción. Luego que alcanza su máximo, la productividad marginal comienza a descender y corta o intercepta la utilidad, perdón, a la productividad media en su punto máximo, ¿no? Ese punto máximo donde se intercepta la productividad media y marginal se llama óptimo técnico, es el óptimo técnico, ¿no? Porque ahí está el máximo de la productividad promedio media, que no es sino una media aritmética de la producción total dividido entre el factor variable, ¿no? Normalmente se utiliza el trabajo, pero también puede ser el otro, ¿no? O cualesquiera de ellos cuando hay tres factores de producción. Entonces, a ver, hagamos uno de ellos en, en el pizarrín de estos, o acá, a ver, acá hay el rendimiento técnico, ¿no es cierto? Precisamente se da en ese punto, ¿no? Porque en el punto donde se intercepta la, la, la productividad marginal y media, ¿no? Ese sería el óptimo técnico, que los administradores lo, se, lo tienen que diferenciar, ¿no? Lo tienen que diferenciar del otro óptimo, perdón, eh, bueno, donde se corta para ya no abrir el otro PDF, ¿no? Ya lo hemos visto eso reiteradas veces, donde se corta la productividad, o sea, se intercepta, ¿no? La productividad media y marginal, ese es el óptimo técnico, ¿no? El óptimo técnico. El rendimiento técnico sería el óptimo técnico, ¿no? Y donde la productividad marginal se hace cero, eso sería el máximo técnico, ¿no? Es una información clave para la administración. O sea, cuando ya no nos olvidemos, la productividad marginal se hace cero cuando eh, en la función de producción total se ha llegado a un máximo, ¿no? Se ha llegado a un máximo. Y por eso que ya la utilidad, perdón, la productividad marginal ha llegado a cero, está en cero. Y ese punto se reflejaba en el máximo de la función de producción, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos este ejercicio, pues. Miren, aquí lo único que hay que hacer, por ejemplo, si un clúster de producción produce un producto empleando dos factores de producción, capital, trabajo, y presentan las siguientes funciones de producción, ¿no? 16L al cubo entre 3 más 45L cuadrado más 36L, ¿no? Entonces hay que derivar Q respecto a L, porque lo que nos piden es el rendimiento total, medio y marginal, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, trabajando eso, lo mismo hay que hacer con la otra función. Este es para practicar sobre todo, pues. Pro- ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, Sí, buenas tardes. Tengo una ¿cómo vamos? duda. Usted mencionó dos tipos de óptimos, ¿verdad? Uno que era El técnico técnico, el y técnico, hay otro. claro, es el máximo. Cuando la utilidad no, eso sería en el caso del consumidor. Cuando la productividad, porque estamos en el lado de la producción, cuando la productividad marginal del factor de producción que varía, porque uno de ellos es fijo, ¿no? Al menos en el corto plazo, se hace cero, pues. ¿Se acuerdan cuando la utilidad marginal se hacía cero, la utilidad total del consumidor era máxima? Aquí es similar. La productividad marginal del factor variable se hace cero
cuando estamos en el máximo de la función de producción, porque a partir de ahí comenzamos a bajar, ¿no? Por eso, la primera etapa, por eso la orientación para la administración es, ya, ¿cuál es la primera etapa de la producción? A esa es la primera etapa, corresponde cuando tú comienzas a crecer con tu factor variable hasta el punto, el tramo donde se crece más que proporcionalmente que el uso de los factores. O sea, la producción crece más, ¿no? Pero hay un punto de inflexión y ahí justo se da el máximo de la productividad marginal del factor variable, ¿no? Claro, sube, sube, sube y después, por eso se llama punto de inflexión, ¿no? A partir de ese punto de inflexión se comienza a crecer también, pero ya menos que proporcionalmente que el uso del factor de producción variable. Siempre se compara un factor y el otro. Hemos dicho que en el corto plazo al menos uno de los factores es fijo, que normalmente es el capital, pero también puede ser el trabajo, ¿de acuerdo? Y esa sería la segunda etapa de la producción, ¿no? Ya estamos en la segunda etapa porque estamos creciendo ya menos que proporcionalmente que el uso de los factores, ¿no? ¿Eso para qué? Para diseñar justamente las estrategias y todo eso. Eso quiere decir que en esa segunda etapa debemos llevar a un máximo, que se refleja en esa función de producción que tiene forma de campana, ¿no? Y eso resulta a veces hasta de sentido común, ¿no? Siempre se va a llegar a un máximo y se decrece. Incluso cuando ustedes hacen deporte, ¿no? El deporte más simple es correr, por ejemplo, ¿no? Un poco de atletismo. Primero, ustedes corren bastante, ¿no? Pues están con bastante energía. Después corren, pero ya menos, ¿no? Hasta un nivel en el cual ya se han cansado, por así decirlo. Ese sería el punto máximo, ¿no? Igual cuando se hace forestación, por eso es importantísimo cómo la forestación afecta al cambio climático. O la pesca, ¿no? Hay un momento que los barcos o las bolicheras pescan, pescan, hasta llegar a un máximo. Pero después de ese máximo comienzan a menos el cardumen, menos y menos. Y puede ser más, pero el cardumen ya es muy joven, ¿no? Ya no es. Entonces, los administradores de ese sector dicen ya no es económico, ¿no? Entonces, han llegado a un máximo y por eso las cuotas, ¿no? Entonces, porque también se está depredando la riqueza ictiológica, en este caso de los mares, ¿no? Porque también puede ser de los lagos o de los ríos. Y así podemos encontrar un montón de ejemplos de estas relaciones entre la productividad total, ¿no? La marginal y la promedio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando se interceptan, concretamente ya tu pregunta, Erika, habíamos dicho que la productividad marginal crece cuando está creciendo, es superior al producto, perdón, a la productividad media, pues, o al producto medio también podemos decir. ¿Cuál es el máximo de la productividad marginal? Corresponde al punto de inflexión donde la función de producción cambia, ¿no? De crecer rápidamente a de crecer menos. ¿Verdadero o falso? Cierto, ¿no? Y hasta allí sería el primer tramo que se llama la primera etapa de la producción. Eso tiene mucho sentido cuando ustedes, ya algunos han visto el ciclo del producto, ¿no? Desde el diseño, el lanzamiento, crecimiento, madurez, crece y después comienza a descender. Entonces hay que innovar, ¿no? Hay que innovar. Bien, y cuando esa productividad marginal llega a un máximo, comienza a descender y corta el producto o el producto medio, bueno, en el punto máximo. Y a partir de allí
¿no? El producto medio descendiendo se hace mayor que la productividad marginal. Eso es lo que vimos en el gráfico. Entonces, cuando la productividad marginal llega a interceptar el eje de las X donde se mide el factor variable, que en este caso es el trabajo, ese es el máximo técnico para la administración. Y entonces, ¿cuál es el óptimo técnico? El óptimo técnico es donde se intercepta la productividad marginal, que comienza a descender una vez que llega a su máximo, y corta el producto medio, ¿no? En su máximo, ¿no? Por eso que es el producto medio siempre está por debajo de la productividad marginal hasta que lo intercepta precisamente al producto medio, ¿no? Veamos esto para aclararlo con los ejercicios y por eso volvemos a la carga después a abrir la teoría otra vez. ¿Ya? Con los ejercicios eso es mucho más fácil. A ver, acá, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este ejercicio, todos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en este ejercicio? Derivar. A ver, deriven esta función todos. Deriven. Profesor, ahí el factor variable es trabajo, ¿verdad? No es como el anterior que era Así capital. es, muy bien, así es el trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando usted en los ejercicios que nos dará en las próximas prácticas futuras nos va a especificar cuál es el variable o tenemos que suponer que es No, el trabajo claro, cuando no claro, nos mire, avisa? acá mismo hay otro ejercicio, miren, el siguiente ejercicio, el siguiente nomás, ¿no? Acá dice, claro, este también es el trabajo, es el variable. En uno de estos se indica, ¿no? Dice, las empresas en el cluster combinando los factores de producción, capital, trabajo, mientras inteligente, claro. Acá miren, por ejemplo, Está más arriba el ejercicio. Sí hay uno, está más arriba, profesor. creo que sí, En por el que acá, nos dicen que el trabajo, el capital es el variable. claro, acá creo que están. Claro, Es este es, pues, esa. Ujú. lógico. Aquí, miren, hallar la cantidad del factor capital que optimiza la producción de la empresa cuando emplea una cantidad constante del factor de producción trabajo, ¿no? Entonces, L ahora es al revés, lo reemplazamos acá, porque es fijo, y ya nos quedamos solamente con K, ¿no? Y entonces hallamos la productividad marginal y media del factor K. Y eso supone, por eso les decía, es bien difícil a veces hablar de corto y largo plazo, porque hay que ver en qué sector estamos. Porque en el largo plazo, normalmente en la forma clásica que se dice, corto plazo, 1 año, mediano plazo, hasta 5 años, más de 5 años, ya a largo plazo. Pero los cambios en algunos sectores empresariales se pueden dar tan rápidamente que 1 año nomás podría ser el largo plazo, ¿no? O bueno, digamos 2 años, por ejemplo. Eso merced del permanente eh, investigación, desarrollo, innovación, cambio tecnológico que se vienen generando, ¿no? Permanentemente. Por eso que muchos se sorprendían de que antes, por ejemplo, una vacuna para este tema de la pandemia, del COVID, ¿no? Demoraba mucho más tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se están demorando bastante, ¿no? Con el grado inmanente de avance científico, tecnológico, ¿no? Eh, por eso es que ya están las vacunas. El tema está en que más es la lentitud en la burocracia para adquirir esas vacunas, ¿no? De los países que ya probadamente, ¿no? Tienen la vacuna.
Y eso es importante porque, claro, corresponde a una decisión de política pública, ¿no? Y bueno, no sé si es un tema de gasto, de costo, de inversión, eh, porque hay sectores que ahorita están muy mal, ¿no? Por ejemplo, el sector textil, confecciones, turista, casi la mayoría de sectores están muy mal, entonces ya bueno de que la administración pública, ¿no? Se pongan las pilas para adquirir cuanto antes esas vacunas y entonces esa es la clave para lo que se llama la reactivación, ¿no? O sea, comenzar a activar todas las actividades eh, productivas y conexas, ¿no? Que cada día que pasa se pierde una gran cantidad de producción y por ende productividad media, ¿no? Y marginal que se está dejando de lado en muchísimos sectores, por eso los sectores se quejan, ¿no? Es increíble que Gamarra no sé cuántos millones ya va perdiendo, ¿no? Dijeron que iban a llegar a una pérdida de cerca de 800 millones, ¿se imagina? Entre lo que es producción, comercialización, distribución y servicios conexos. El turismo, ni hablar, ¿no? Y entonces eso podría generar, por eso la vacuna es importantísima, porque eso podría generar una crisis sin precedentes, ¿no? Con efecto dominó, o sea, con efectos multilaterales. Pero en fin, eh, claro, en este caso, el largo plazo, allí sería menos, hasta menos de un año, ¿no? Como ocurre normalmente con tecnologías que están sujetas a innovaciones permanentes. Um, entonces, veamos el ejercicio, ese que tiene, donde primero el capital es, claro, vean, pues, ya, este de acá, donde efectivamente aquí el factor fijo es el trabajo. L, antes de operar, hay que ponerlo acá, 2 por 24, 48K, más 5 por 24, 120, menos 3K al cuadrado. Esa sería la función, ¿no? Y luego hallamos la derivada de K, perdón, de la cantidad o de la función de producción Q, que depende justamente de los dos factores, respecto al factor de producción variable, que en este caso va a ser el capital. A ver, todos, vamos vamos al pizarrín, ¿no? Para que ahí practiquen, vamos aclarando todo lo que requiera, pues. Vamos al pizarrín. ¿Verdad? No hubo tiempo para buscar otro pizarrín, pero bueno, sí está bien, ¿no? Solo que ya estamos limitados, pero igual hay que buscar espacio nomás porque es una sábana amplia, ¿no? Es como una hoja de cálculo. Listo. Entonces, de aquí a dónde nos íbamos, Haga clic en Google. a Google, ¿no? Sí. Ya. A ver, ¿cuál de estos era? El que tiene, el que tiene más personitas abajo. Este se ha trabajado bastante ya. Creo que lo pusimos a la izquierda, ¿no? Sí, está en la parte izquierda. Ahí está llegando ya. Aleje un poco para que se vea. Ahí está. Ya ese es. Ya miren, este es el desarrollo de esto que ya se hizo con ustedes y con el otro grupo. Brevemente lo repasamos, ¿no?
¿Les parece? ¿O ya lo hicimos con ustedes esto? Ya, ¿no? Sí, profesor, Muchachos. ya lo hicimos. Ah, no, entonces vamos al otro nomás. Entonces vamos acá. Ah, claro, esto ya se hizo ya. Acá miren, tenemos espacio, ¿no es cierto? A ver, Profesor, bien, nos quedamos en la explicación del León Tief. claro. Esa era la segunda función de producción que teníamos acá, pues, Sí, ¿no? Esa, porque este es del taller, simplemente aquí ya se ha completado ya casi todos los temas, ¿no? Tratando de diferenciarlos para que el repaso sea más fácil. Claro, se le ha adelantado este simplemente porque esta es la parte más simple donde hay que ver esto de la tasa marginal. En vez de utilidad marginal, ahora es tasa, eh, eh, perdón, sí, pues productividad marginal, ¿no? Um, ahí está. Acá está eso de acá. Está un poco más abajo porque se le ha incluido esas cosas pequeñas que son más fáciles. Ah, no, estamos a muy abajo, casi al principio es. Esta es. Miren, acá simplemente era para practicar bien nomás. Entonces, acá, ¿qué decía? Función de producción y comportamiento del productor. ¿Por qué? Porque es similar al comportamiento del consumidor. Suponiendo que la empresa minimiza costos, sujeta una meta y ya está. Empleando dos factores de producción, siendo la remuneración ya, claro, R y W ahí, ya. Vamos a corregir allí. Entonces, los tipos de... Hay que hacer lo mismo para tres tipos de función de producción. La primera, la CAP Douglas. La segunda, que es la de Leontief, ahí nos quedamos, ¿no? Y la tercera, que es la de CS, la función de coeficientes de elasticidad constante, ¿no? Que es una de las más utilizadas en administración. Porque este es bien flexible, se puede transformar a lineal, Cobb Douglas y también a la de acá, ¿no? Esta de mínimos es la que se llama de Leontief, ¿ya? A veces esta la conocemos simplemente como función de producción de Leontief o función de producción que emplea factores de producción perfectamente complementarios, ¿no? Y la otra, la lineal que no se ha puesto acá, es la que emplea factores de producción perfectamente sustitutos, ¿no? Pues la analogía siempre de la parte de la producción es similar, ¿no? No obstante, ¿no? Operativamente es muy similar, pero conceptualmente obviamente es diferente, ¿no? En el otro caso se optimiza para consumir, en este caso es para la optimización, está orientada a la producción, ¿no? Entonces, después volvemos acá, miren, lo único que hay que hacer es acá, ya habíamos dicho, ¿no? Igualar esto, pues, hay que igualar, porque esta no se puede optimizar típicamente como esta. Pues la condición es que acá va a ser igual a BL, por la misma, porque se utilizan en la misma proporción, ¿no? Por eso se igualan, ¿no? Entonces, después volvemos a eso, ¿les parece? Veamos esto de acá que está más simple. A ver, ¿en qué página estaba? O si quieren de una vez esto, que es similar, ¿no? El óptimo de producción que es casi similar a los que hemos visto en el óptimo del consumidor, ¿no? Bueno, mejor vamos por partes, ¿ya? Vamos por partes. Quedamos que iban a hallar la productividad media y marginal porque prácticamente se acaba de hacer un repaso, ¿no? De esos conceptos.
Entonces, veamos eso mejor. Mire, no obstante, les leo esto para verlo mañana, ¿ya? Vamos a tratar de traer al mejor, les voy a poner mejor las pautas de respuesta, ¿ya? Para que lo hagan más rápido. Las pautas las voy a poner en cada uno de ellos, porque veo que no tienen pautas, les voy a poner las pautas. Entonces, ¿qué es lo que quería decirles? Ya, esto. Miren, acá es para hallar simplemente rendimientos técnicos, que es el punto donde se intercepta la productividad media y marginal, ¿no? En ese punto que lo intercepta pues, la productividad marginal a la productividad media de arriba, ¿no? Entonces, y eso está relacionado con el otro concepto que es máximo. Pues una cosa es óptimo, como ustedes han visto en sus estudios de mate, y el otro es un máximo, ¿no? Aunque a veces toda optimización nos lleva a un máximo o un mínimo, pero no todo máximo o mínimo necesariamente va a coincidir con un óptimo, ¿no? Porque se habla a veces en su matemática, cuando habla de las condiciones de primer orden, que no es sino simples derivadas e igualarlas a cero, y cómo sé que es un mínimo o un máximo, haciendo la segunda derivada, ¿no? Entonces, si la segunda derivada era positiva, entonces confirmamos que en las condiciones de primer orden habíamos obtenido un máximo. Pero si la segunda derivada era positiva, entonces confirmamos que en las condiciones de primer orden habíamos hallado un mínimo. Claro, después del mínimo se comienza a subir, ¿no? Eso se llama tangente, la tangente era positiva, ¿no? Lógico, después de un mínimo se sube, comienza a subir la función, entonces la tangente va a ser positiva. Entonces, de esa manera simple, se decía, entonces, lo que se ha hallado con la primera derivada o condiciones de primer orden era un mínimo. Y el caso contrario, esto es lo que quería decirles, miren. Acá, el óptimo de esto, una empresa produce un producto empleando dos factores de producción, también capital, trabajo. Estos son los precios de los factores, miren. En vez de los precios de los productos que eran en el lado del consumidor, aquí sean los precios de los factores, ¿no? En este caso son el labor y trabajo, digo, o bueno, claro, trabajo o labor también se puede decir, y el precio del capital, ¿no? Disponiendo de un presupuesto, pero para producción, de 6.480 unidades monetarias por semana, ¿no? Es para una empresa, pues, específica, ¿no? Y siendo la siguiente su función de producción. Esto, en vez de función de producción que era en el consumidor, función de utilidad, pues, ¿no? En cada una de las funciones de producción determinar, ¿no? ¿Qué vamos a determinar en esta función? ¿No? Aquí, claro, habían varios, se ha puesto una sobre todo, ¿no? Claro, esta es la CES, ¿no? De coeficiente de elasticidad constante. Entonces se deriva igual que cualquier derivada. La óptima producción, o sea, en vez de óptimo consumo o demanda para consumir, va a ser la óptima producción de la empresa, ¿no? Pero para eso, entonces, ¿cuánto va a ser la demanda de factores de producción? ¿No? El costo mínimo, si la producción asciende a 25, ¿no? Entonces ahí partimos simplemente, igualamos Q igual 25 y hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? En el 6.2 es otra cuestión similar, miren, solo que ahora son tres factores. Es lo mismo para optimizar en el lado del productor que en el consumo, ¿ya? O consumidor. Son tres factores, se deriva cada uno. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, miren, cuando habían dos factores, había que igualar acá en el caso primero. Acá derivo la función y lo divido entre su precio. Derivo la función primero con respecto a acá. Eso va a ser la productividad marginal del factor capital y lo divido entre su precio. Luego derivamos esta misma función respecto a L y lo dividimos porque eso sería la productividad marginal del trabajo.
En el primer caso, la primera derivada es con respecto al factor capital, entonces sería la productividad marginal del capital y hay que dividirla pues entre el precio del capital, ¿no? Y armamos precio del capital por K, que es la cantidad utilizada de ese factor, más precio del trabajo, que es W del wage por L, es igual a este presupuesto de 6.480, en este caso por periodo semanal, ¿no? Y con esas dos ecuaciones hallamos el máximo, pues el óptimo de la producción. En este caso, ese va a ser el resultado de esas dos ecuaciones, similares operativamente a lo que habíamos hecho en la teoría del consumidor, ¿de acuerdo? El costo mínimo, si la producción asciende, claro, entonces con esta cantidad como meta que se fija la administración, ¿cuál será el costo mínimo? ¿No? Bien, entonces, aquí hay tres factores. Entonces, como aquí van a haber tres productividades marginales, claro, entonces también hay tres precios. Entonces, se compara en forma binaria, ¿no? O binómica, como dicen, vis a vis, apareada, ¿no? El capital con el trabajo y luego el trabajo con el recurso, el otro recurso que es N, que representa el recurso natural, ¿no? Ahí está el recurso natural. ¿De acuerdo? Y por eso dice el óptimo de la producción. Y el costo mínimo, bueno, claro, ya habíamos dicho, en ese caso hay que hallar un costo mínimo. Si se fija la administración como meta, producir 14 unidades de producto. ¿Ya? A ver, intenten hacer eso y quedamos que íbamos a hacer el anterior, ¿no? De productividad media, que son los más fáciles. ¿Dónde está eso? Más arriba, ¿no? Más arriba, a ver, porque eso sí lo podemos hacer en no más de 5 minutos. Acá está. Cantidad fija de capital, ¿no? Y por acá estaba la cantidad fija de trabajo, ¿no? Y eso ocurre a veces que el factor trabajo también puede ser fijo, porque no hay más de una, que es caso de ahorita, pues en la pandemia, ¿no? Ya no hay más médicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya se hace fijo uno de los factores, ¿de acuerdo? A ver, primero hagan pues que habíamos dicho, de acá, donde el trabajo es más bien el fijo. A ver, todos, quiero la respuesta para este ejercicio corto. Pueden ir al IDRU, ya están en el IDRU. Lea, Joa, Jennifer, Erika, Gustavo, Kelly. Profesor, tengo una pregunta, así para aclararla nada más. No, claro, adelante, para eso estamos acá, con toda confianza. Sí, profesor, el óptimo del consumidor, o el óptimo Sí. de producción, perdón, se refleja en en la minimización de costos, ¿verdad? El producto marginal de cada factor, el trabajo y el capital, igual a la división de sus precios respectivos. Claro, Ah, eso igualito, porque se llama el principio de allá era de la utilidad marginal, aquí es de la productividad marginal, ¿no? Deben equipararse el uso de esos factores, o sea, la utilidad marginal de un factor a su precio debe ser igual a la otra utilidad marginal dividido también entre su precio. Eso nos daba la primera ecuación. Y la segunda ecuación, utilizamos el presupuesto, ya no del consumidor, sino del productor, porque es similar. El presupuesto del consumidor era para comprar y consumir, ¿no es cierto? Y obtener algún grado de bienestar o utilidad. En este caso es comprar, perdón, es con ese presupuesto, por eso se llama presupuesto de producción, comprar factores de producción para producir un determinado producto, ¿no? Entonces, ese presupuesto de producción nos daba la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Y ya, si tenemos dos ecuaciones, sumate elemental siempre, ¿no? Y tenían dos ecuaciones y dos variables, la solución era inmediata.
Hagan eso en el pizarrín, todos sinergiando, así aprenden más. No obstante, voy a ponerles para mañana las respuestas, ¿ya? Para que ustedes más o menos ya lleguen a una respuesta, dándole las pautas de lo que tienen que hacer. ¿De Profesor, acuerdo? sí, profesor. En cuanto a la productividad marginal en este caso, el factor capital, me salió 8. Mm, 8 unidades productivas, de productos, muy de bien. factores, perdón. De uno de los factores, que en este caso, ¿cuál era? El factor fijo Factor fijo era, es trabajo. claro. Entonces, lo que has hallado es que el capital es 8, Sí, ¿no? profesor. Ya está. Muy bien. Ahora haz el gráfico, porque al derivar, entonces te va a salir, hallas los interceptos. Esta derivada, ¿cómo sería? Pues aquí sería 24, 48L, derivada 48. Esto es 5L constante, menos 6K. 6K igual a 48, está bien. Entonces el capital sería 48 entre 6, ¿no? 8 sale, ¿no? Muy bien. Entonces 8 es la cantidad de... Eh, ahora hagan lo mismo allá que optimiza la producción, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces la cantidad óptima de producción? Lo que ya tenían, pues, ¿no? Que era 48 por 8 más 5 por 24 más 3 por 8 al cuadrado, ¿no? Cambiado de signo. ¿Cuánto es eso? Miren, como ya derivaron en antes para la gráfica, ¿no? Para la gráfica, entonces, porque si han derivado esto con respecto a acá, tienen la productividad marginal del capital, ¿no? Para la gráfica aquí sería 48K menos 6K. Entonces, cuando K es 0, ¿ve? Ahí están hallando ya el máximo técnico. Entonces sería 48 entre 3, entre 6, perdón, porque esta es derivada, ¿no? A la vez, ese es el óptimo técnico, el que has hallado. Ahora, eh, haya de esto el producto medio, sería como el variable es, en este caso K, hay que dividir todo esto entre K y derivarlo. Y eso entonces nos va a dar el máximo del producto medio. No se olviden que para hallar un óptimo, un máximo, un mínimo, hay que derivar. Hay que derivar aquí, no se olviden, Q, que es la función de producción entre K, ¿no? Entre K. Y eso hay que derivarlo e igualarlo a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería el producto medio máximo? Y ese a la vez va a ser el óptimo técnico, ¿no? El óptimo técnico. Porque ya en antes hallaste el máximo técnico, que es cuando esto se hace 0. Claro, aquí derivando 6, aquí reemplazando 24 por 2, 48K, 48 entre 6, 6 por 8, 48. Claro, entonces ahí se hacía la productividad marginal del capital o del factor capital 0. Entonces, el óptimo técnico sería utilizar el capital hasta que precisamente en ese punto, ya se haga 0 y entonces ese 0 tenía correspondencia con el máximo en la función de producción, ¿no? En la función de producción. ¿Qué pasa? ¿Nadie está haciendo nada en el pizarrín? ¿O no están accediendo al pizarrín? Joan,
En mi caso lo estoy haciendo en hoja, profesor. Se me es más sencillo. Ya, Y, ok. y entonces cuando estaba hablando sobre la escasez, porque había puesto un ejemplo en el que un pescador estaba pescando peces y si llegaba al óptimo técnico, eso ya sería escasez, ¿verdad? Y lo recomendable es el máximo técnico. Claro, sobre todo Ah, hoy por hoy, cuando se habla de desarrollo, ¿no es cierto?, global sostenible, porque si no se comienza a depredar, igual ocurre con los bosques, ¿no? Claro, esa es más o menos la idea, ¿no? Eh, para, sobre todo, ¿por qué? Porque cuando se trata de recursos naturales, no, ya no se depredan, ¿no? Porque estos muchas veces, eh, por más que los recursos naturales sean renovables, eh, eh, demoran mucho en resarcirse, ¿no? Y si no, y si son no renovables, que es el caso de la minería, peor aún, ¿no? Porque una vez que se agota, ya todo queda. El mejor ejemplo en el Perú es Cerro de Pasco y La Oroya, ¿no? Centros mineros riquísimos y, bueno, habría que ver, pues, ¿no? Las poblaciones, sobre todo aledañas, en qué situación han quedado, ¿no? Cerro de Pasco, que yo sepa, tenía una laguna hermosísima que se llamaba la Laguna de Huacarpata, si no me equivoco, y ahorita es una laguna que es prácticamente como un lago muerto, pues, ¿no? O un mar muerto, por así decirlo. Está totalmente contaminada, ya no tiene peces, no tiene aves, no tiene flora, nada, ¿no? y profesor, y si no hablamos de recursos, sino materia prima como, por ejemplo, en gamarra, las telas, ¿cuál Claro, sería es el lo mismo, ejemplo? exactamente lo mismo, solo que ahí el insumo es, también decíamos, eh, podríamos equipararlo, que tiene sus matices, pero podemos decir el insumo tela, el insumo hilo, y así, ¿no? Igual para hacer, sería para hacer prendas de vestir. Todos los insumos, el insumo mano de obra, capacitada, no capacitada, eh, todos los insumos para hacer una prenda de vestir, ¿no? Por Y ejemplo, profesor, poneo, ¿qué necesitan para hacer una blusa? ¿Qué necesitan para hacer una camisa? Un pantalón. ¿Qué necesitan en el lado de la curtiembre? ¿No? Para hacer un maletín, para hacer un par de zapatos, en fin. Sí, sí, dime. sería como, o sea, si llegamos a usar el óptimo técnico, habría una escasez no, sino como que Una holgura, porque residuo, residuo en exceso. claro, también Ah, claro, tiene que ver eso hoy por hoy con los objetivos ODS, se llama, ¿no? Eso que muy bien y muy atinadamente estás poniendo de relieve, hoy por hoy se llaman los famosos ODS, ¿no? Que son los objetivos del desarrollo sostenible, que han venido a reemplazar lo que no se pudo lograr, que eran los otros, eran los ODM, ¿no? Los objetivos del desarrollo del milenio. Eso porque hoy por hoy la utilización de factores de producción, por un lado, y el consumo, por eso decíamos, nosotros al consumir también contaminamos, al producir también contaminamos. Por eso ya hoy por hoy era un error considerar que solamente deberíamos analizar los bienes o productos que nos reportan beneficios, utilidad. También hay de los otros y no podemos soslayar el hecho de que esos otros tipos de bienes inversos o factores inversos o que no, al no utilizarlos debida y cumplidamente, generan eso. Entonces, está escrito en los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Ahí está escrito eso. Eh, hay que buscar un punto, ¿no? Por eso hoy por hoy se negocian los derechos o permisos, así como de transitar en una empresa, hay derechos para, por decir, yo
tener una línea, transitar urbana, interurbanamente. Hay derechos ahora, ¿no es cierto? Así como hay cupos, derechos para pescar, ahora hay derechos para emitir la contaminación, ¿no? Pero hasta cierto punto, igualito, producir hasta cierto punto. Ese punto que se llama técnico, óptimo técnico, también permite una holgura, porque ya a partir de ahí es que vas a decrecer. No importa si ya decreces, en algunos casos, como en el actual, se podía llegar a ese máximo, pues, ¿no? Se podía llegar a ese máximo porque está en juego la salud de muchas personas, ¿no? Pero también tener un plan en el caso de que haya mucha presión sobre los recursos, ¿qué plan hay para resarcirlos? Igual, ¿no? Si se te pasó la mano, lo que sucede desgraciadamente, ¿no? En nuestra selva, si se está deforestando demasiado, ¿qué plan hay de reforestación? ¿No? Por ejemplo, igual en pesca, por eso también hay derechos de pesca. Y eso es clave en nuestro país porque es sabido, pero poco o nada se puede hacer porque no utilizamos los satélites, que deberíamos utilizarlos óptimamente. Es más, parece que los satélites no funcionan bien. Entonces, ¿qué pasa? Como sabemos, nuestros mares son ricos, muy ricos, ¿no? Una riqueza geológica de peces, ¿no? Algas, qué sé yo. Y vienen los rusos, los chinos, los coreanos, ¿no? Y hacen sus, ¿cómo le llaman? Eh, Embarcaciones nodrizas. En realidad son unas islas artificiales, ¿no? Pueden ser unas islas, por ejemplo, de 10.000 metros cuadrados. Y ahí mismo pescan y ahí mismo transforman, ¿no? Claro, para no estar llevando muchas cosas hasta los lugares de destino, ¿no? O sea, ya llevan los productos transformados. Ah, me has hecho acordar, ¿no? Hemos ganado un diferendo, o sea, tenemos una gran cantidad también de riqueza marina con el último triángulo, ¿se acuerda? Sería bueno saber si también se está aprovechando óptimamente esos recursos para el país. Pero en fin, bueno muchachos, a ver, uh, ya lo están haciendo en su hoja nomás, me dicen, ¿no? A ver, y mañana voy a poner ahí las pautas. Primero quería que lo intenten por sí mismos. Mañana voy a poner algunas pautas y en algunos casos las respuestas como guía nada más, ¿ya? Si pueden, también hagan el boceto de sus gráficos, ¿de acuerdo? Sí, profesor. En cada caso, intenten hacer uno al menos, uno al menos. No se olvide de hacer el recheck, porfa. Sí, profesor. Oh, perdón. Sí, pues aquí ahora no he puesto ninguna pauta, ¿no? A ver. Sí, siempre hay que poner alguna pauta para que se orienten más rápidamente. Si no, no se ha puesto. Ya, para mañana vamos a poner algunas pautas, ¿ya? Y en algunos casos, solo la respuesta para la guía.
en estos minutos que nos quedan, ¿cuál de estos ejercicios eh, eh, les gustaría para hacer la pauta? Igual me digo y les digo, al menos uno de cada caso, ¿no es cierto? ¿Les parece? Sí, profesor, un ejercicio de cada caso. Ya está, perfecto. Y el resto, las pautas. Ok. Mañana sí estaremos eh, a la hora, ¿ya? Excuse me. Entonces, si no hay más inquietudes, preguntas, con toda confianza. Disculpe, profesor, había Sí, adelante. mencionado el de, el de Cobb Douglas, Lentiev y el último era sí ese, no me acuerdo muy bien, profesor. ¿Podría repetirme, por CES, favor? CES, Y eran para factores perfectamente sustitutos, ¿verdad? Es el único. coeficiente de elasticidad constante, CE, perdón, vamos a ponerlo ahí. Ese, está, por acá está ese, ¿no? A ver, ¿dónde está este? Se ha puesto ese caso, que ya lo hemos boceteado ese caso porque ese sí se puso en las clases anteriores. No, al principio. Está el principio, profesor, en la segunda Claro. hoja. Y hay tres funciones ahí. Ahí lo único que faltó poner es la función de producción lineal, se conoce también como la función de producción, ¿no? Con factores de producción perfectamente sustitutos. He puesto solamente esta que es de perfectamente complementarios. A eso está más acá. Esta es una CS, ya, coeficiente de elasticidad, una función de producción con coeficientes de elasticidad constante. Pero sí se había puesto más acá también. Menos se aclaró eso aún. Ah, no, eso fue en el consumidor que le puse, ¿no? Claro, en el consumidor es que sí lo especifiqué. Ya, pero de todas maneras lo vamos a poner aquí ya. Acá lo vamos a poner. Así está la de CES acá. Esta es, hay que ponerle el nombre nomás. No, no, a ninguna le he puesto nombre. Mira, este es Cap Douglas, este es Leontief y este es la de coeficientes de elasticidad constante, ¿ya? Esta es la 3, la 3 veces I. Ya está. Ya, Siempre es bueno ponerle los nombres. Una pequeña batería y vamos a hacer al menos uno de cada uno, ¿ya? Porfa, mañana sí estamos a la hora, pues.
Ok, profesor. Si no hay más aclaraciones, Todo claro, no- profesor. nos vemos mañana. Hagan su repaso, por favor. Hasta mañana, profesor. Pásenla bien. Hasta luego, profesor. Tenga un buen día. Lo propio, pásenla bien. Hasta luego, profe. Chao, chao. Luego,